Padre Celestial, estamos delante de ti, llenos de gozo en saber que tú eres el que edifica a tu iglesia, sabiendo que tú has prometido que tú estarás con nosotros. Señor, que tú conoces nuestras debilidades y tú tienes cuidado de nosotros. Señor, ahora te pedimos que tú nos hables el día de hoy. Que sea tu palabra la que sea expuesta. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y traiga a nuestro corazón lo que tú quieres traer el día de hoy, Señor. Señor, ayúdame a mí a poner mi fe en ti y a servir a mis hermanos. Padre Santo, te pedimos que tú traigas claridad el día de hoy y que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Señor, guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay una página de internet que se llama Nuestro Mundo en Datos. Nuestro Mundo en Datos. Y esa página registra información, datos, estadística de todo el mundo, de todo tipo de temas. Temas como cuáles son los países que son más ricos o los que son menos ricos, o qué países tienen más contaminación, cuáles países tienen menos contaminación, cuáles países producen más cultivo, inclusive datos como qué países las personas se sienten más solas o en qué países las personas usan más las redes sociales. Sin embargo, hay una información que se me hizo bastante interesante y esta información decía: ¿qué tan feliz es nuestro mundo? ¿Somos más felices que antes? Y trae estadísticas. Luego hace esta pregunta: ¿qué cosas contribuyen para la felicidad? Y registran 3 cosas. Una de ellas es la economía, otra es la expectativa de vida y la tercera, nuestras relaciones sociales. Sin embargo, ese mismo sitio arrojó que en el 2020 esa estadística de felicidad bajó considerablemente, porque durante la pandemia todas esas cosas fueron afectadas. Hermanos, ¿y por qué les digo esto? Porque como hemos visto en las semanas pasadas, el gozo del Señor, el gozo cristiano es diferente a la felicidad del mundo. Porque a diferencia de el gozo del Señor, el gozo en el Señor no depende de las circunstancias, no depende de las emociones, no es temporal. El gozo del Señor, como hemos visto, es un estado que tenemos porque tenemos a Cristo. Es un estado que tenemos que nace de nuestra unión con Cristo. Tenemos el gozo del Señor porque tenemos a Cristo morando en nosotros. Tenemos su gozo porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. La pregunta que se respondió en las últimas 2 semanas fue esta. Entonces, si tenemos el gozo del Señor, tenemos el gozo de Cristo en nosotros, entonces la pregunta es: ¿cómo permanecemos o cómo vivimos en ese gozo? Y se nos dijeron básicamente 2 cosas: obediencia y confianza. Obediencia y confianza. Amar nuestra fe en el Dios que no vemos pero amamos. Lo podemos ver como
Y yo me imaginaba como dos rieles, ¿verdad? En el cual va un tren. Por un lado tenemos el riel de la obediencia y por el otro lado tenemos el riel de la confianza. Y ahí, en esos dos, caminamos y andamos en gozo. El pastor Carlos nos hablaba de la obediencia a Cristo. O sea, el amor a Cristo demostrado por nuestra obediencia es esa manera en la cual nosotros permanecemos. Y si recuerdan, nos hablaba el pasaje de Juan 15. Juan 15, versículo 9 al 12. Ven, Jesús está hablándoles que como el Padre los ha amado, así también Él los ha amado y les dice, permanezcan en mi amor. Y el versículo 10 decía, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Luego en el versículo 12 dice, ¿cuál es el mandamiento? Dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Entonces, permanecen en mi amor si permanecen guardando mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Amar. Y en medio de esos dos, el versículo 12 dice, entonces si hacen eso, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Sí, si permanecemos en su amor, obedeciéndole, permanecemos en el gozo del Señor. Eso es por un lado. Lo segundo que vimos fue el riel, lo que podríamos decir, la confianza. El pastor Alex nos decía que la constante contemplación, meditación, confianza, esa visión en el Cristo que no vemos, pero creemos y le amamos, y en la herencia, en la gloria de la herencia que nos aguarda, eso, de esa manera permanecemos en el gozo del Señor. Confianza, contemplación en Él, Cristo, nuestra herencia y todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Nos hablaba de Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Entonces, les traigo esto para que lo tengamos en mente, porque en este pasaje lo vamos a ver. Obediencia y confianza nos lleva a permanecer en el gozo del Señor. Así que el día de hoy veremos lo siguiente. El llamado a vivir en el gozo del Señor es un llamado a la obediencia y a la confianza en Él. El título del mensaje es regocijándonos en el Señor siempre. Regocijándonos en el Señor siempre. Si como me acompañan, vamos a leer Filipenses 4, del capítulo 4, del versículo 4 al 7. Y dice así: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Lo primero que vemos es que aquí Pablo está llamando a los filipenses, les está diciendo, regocíjense en el Señor siempre. Y les repite, regocíjense. Y más que un mandamiento, esto es una exhortación amorosa de parte de Pablo para que vivan en la realidad que ya disfrutan en Cristo. Y el gozo que está hablando aquí Pablo, el regocijo, no es un tema aislado de Pablo en sus cartas y no es un tema aislado inclusive en esto. Una persona decía que a Pablo le dicen el apóstol de la gracia, pero también es el apóstol del gozo. Y si tú marcas las veces que en la carta de Filipenses se habla del gozo o un derivado de ese, vas a encontrar 16 veces Pablo refiriéndose al gozo en toda circunstancia.
Y este llamado que estaba haciendo Pablo a los filipenses no es la primera vez que lo hace aquí. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 18, Pablo les está rogando a los filipenses. Él les dice, en medio del sufrimiento, él les dice esto: y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 1, en medio de la oposición, Pablo les vuelve a llamar y les vuelve a llamar al regocijo. Fíjense lo que les dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me molestó escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Y aquí, nuevamente, en el capítulo 4, cuando está cerrando la carta, Pablo les llama por tercera vez: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré: regocíjense en el Señor. ¿Qué significa este regocijarse en el Señor? Y no voy a profundizar mucho en esto, porque básicamente esto es lo que trajo el pastor Carlos hace 2 semanas. Pero sí quiero recordar algunas cosas que vienen aquí en el texto. El gozo cristiano o el gozo del Señor está fundamentado en una relación con una persona, el Señor Jesucristo. En su gozo, es su gozo el que nosotros tenemos. Y como les dije ya, nace de nuestra unión con Cristo y nace por su obra redentora. Es una obra redentora que fue planeada desde la eternidad pasada. Regocíjense en el Señor. Y la pregunta es: ¿quién es este Señor que Pablo les está llamando? Y debemos de volver al capítulo 2. ¿Se recuerdan quién es este Señor? Es aquel que, siendo Dios, se despojó a sí mismo, quien tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. ¿Quién es este Señor en quien nos regocijamos? Es aquel, como dice Filipenses 2, que ha sido exaltado hasta lo sumo por su Padre y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué dice? Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, ese es el Señor en el que nos regocijamos. Somos de Él, lo tenemos a Él, disfrutamos su gracia y nos gozamos en todo lo que ya somos en Él, todo lo que Él es para nosotros. Y por esa razón Pablo les puede decir: en ese Señor nos regocijamos siempre, siempre. En ese Señor nos regocijamos siempre. No es un gozo temporal, no es un gozo que va y viene, es un estado en el cual vivimos. Ahora, si estamos en el Señor, hermanos, el gozo debe caracterizar nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, en nosotros garantiza ese gozo en nosotros. Ahora, recordemos, hablando de lo que decía el pastor Carlos hace un momento, Pablo no está escribiendo esta carta en la playa con una piña colada a un lado, refrescante, ¿verdad? Ahorita, sino que está en la cárcel. Y también los filipenses están sufriendo oposición. Y en ese contexto él está diciendo: regocíjense en el Señor, en Él. Ahora, habiendo dicho eso, podemos preguntarnos, o a lo mejor alguien le puede preguntar a Pablo: ok, Pablo, ya nos has dicho varias veces esto, regocijémonos en el Señor, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo vivimos de esa manera? ¿Cómo vivimos en el gozo del Señor? ¿Cómo podemos regocijarnos en el Señor? Y básicamente Pablo responde de 2 maneras.
Básicamente Pablo les habla de la obediencia y Pablo les habla de la confianza. Pero también Pablo lo que va a hacer es hablar de las cosas que nos roban el gozo. Y Pablo va a hablar después de qué es lo que alimenta nuestro gozo. Así que eso básicamente es lo que Pablo está exponiendo en esta carta. Cómo vivir y cómo ver qué es lo que nos quita el gozo y cómo ver cómo podemos cultivar ese gozo. Así que lo primero es, vivimos en gozo obedeciendo el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Eso es lo primero que Pablo les va a decir: amen a su prójimo. Volvamos a leer el versículo 4 que dice al 5: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les lo diré: regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora, ¿qué es esta palabra bondad que Pablo está diciendo? La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Y hay diferentes traducciones, a lo mejor tu Biblia lo traduce de una manera diferente. Algunas, por ejemplo, la Reina Valera 60 lo traduce como gentileza, la NBI como amabilidad, otras Biblias inclusive como benignidad. Y en el original es este sentido de una paciencia bondadosa con los demás, especialmente con aquellos que hacen la vida difícil, ¿sí? Aquellos que a lo mejor se oponen a nosotros, aquellos que están en contra, ¿verdad? Es ese responder de esta paciencia bondadosa. Ahora, una manera a lo mejor más clara de poder entender la bondad es lo que dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, cuando él empieza a hablar de las características del amor. ¿Saben qué es lo primero que él dice? Él dice: el amor es paciente, ¿qué dice? Bondadoso. El amor es bondadoso. Y entonces, ¿sí podemos ver esto, hermanos? Básicamente Pablo les está llamando a amar. Pero es este amor específico de amar lo que no es amable inclusive. Es esa bondad paciente. Amar como el Señor les había amado. Amar como con esa clase de amor que el Señor nos ha dado. Esta bondad que está hablando Pablo es muy parecida a la manera que Pablo describió la bondad de Jesús. Pedro. Esta manera como Pablo nos llama a amar es del tipo de bondad que Pedro describe a Jesús. Fíjense, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Ahí está la bondad. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hermanos, lo primero que está diciendo aquí Pablo es: el Señor nos amó. El Señor amó a nosotros que no éramos amables. Pero ahora tenemos a ese Cristo habitando en nosotros. Y es el llamado a amar como Cristo nos ha amado, con esta misma clase de amor. Y Pablo dice: regocíjense en el Señor. ¿Cómo? Que su bondad sea conocida delante de los hombres. Esa es la manera. Ahora, aquí hay algo bien interesante. ¿Se fijaron que ese amor expresado en bondad es la manera que Dios quiere que seamos conocidos? El Señor quiere que seamos conocidos de una manera particular. Él dice, no está diciendo que sean conocidos porque son personas con muchos dones, o porque sirven mucho, o porque tienen cuentas bancarias grandes, o porque tienen bonitos autos o bonitas casas, o un gran intelecto, o por su apariencia, o por con quienes nos asociamos, que son las cosas que a veces queremos que la gente nos reconozca por eso. ¿En dónde trabajo, verdad? Yo conozco yo tengo estos contactos. Pero ¿cómo quiere que seamos conocidos? Que seamos
conocidos por nuestro amor. El pueblo de Dios debe ser conocido ante el mundo de una manera, una bondad, que es bondadoso, o en las palabras de Pablo, que sea conocido porque ama, por la manera como ama. Y dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Ok, ¿a quiénes debemos de amar? ¿Qué significa todos los hombres? ¿Unos cuantos? ¿Los que son fáciles de amar? ¿O los que nos tratan bien? ¿O con los que nos sentimos a gusto? Amar a todos los hombres significa todos, también los que son difíciles, los que han hablado mal a nuestras espaldas, a los que nos han hecho inclusive daño. Ese es el tipo de bondad paciente, de amor a la cual Pablo está diciendo, ¿quieres vivir en gozo? Vive amando. Vive amando a tu prójimo. Hermanos, la pregunta que te quiero hacer el día de hoy es, ¿cómo te conocen los hombres? ¿Te conocen porque eres una persona bondadosa? Es lo primero que dicen. Edgar es una persona bondadosa. Fulanito es una persona bondadosa. O porque eres rápido para reaccionar. Porque eres una persona nerviosa. O porque eres una persona que está a la defensiva. O porque tienes poca paciencia. O porque eres fácilmente irritable. Cuando yo estaba preparando este mensaje y estaba muy enfocado, venía Abby y me decía, ayúdame con esto. Y yo decía, Abby podría decir que yo en la casa me caracterizo porque soy bondadoso, porque la amo. Hermanos, y eso es con las personas que amamos, ¿verdad? Pero ¿cómo respondemos ante los pecados de otros? Ante la debilidad de otras personas. Todos los hombres incluyen todos, nuestro cónyuge, nuestros hijos, los clientes, nuestros vecinos, aquellos que están en la calle y los vemos ahí pidiendo dinero. Y esto es importante, hermanos, porque así quiere que el Señor que seamos conocidos, como dice Juan. ¿Recuerdan lo que dice Juan capítulo 13, versículo 34? Dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que se amen como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. Quizás una de las primeras cosas, hablando del gozo, es esta que nos debemos de preguntar o evaluar en nuestra vida. Si no hay gozo en tu vida, si ves que estás batallando con el gozo, quizás una de las primeras cosas que deberías de preguntarte es, ¿hay amor en tu vida? ¿O hay alguien ahí que todavía estás batallando para amar? Muy bien. Ya vimos que Pablo nos dice, regocíjense en el Señor amando. O sea, vivimos en el gozo del Señor cuando estamos amando. Eso es parte de lo que nos decía el pastor Carlos. Ahora Pablo les dice no algo que deben de hacer, sino que ahora les dice algo que deben de recordar. Una realidad gloriosa, una hermosa realidad que ellos deben de tener en mente. Y él les dice lo siguiente, les dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y básicamente Pablo quiere que pongan su mirada, su fe, su confianza en el Señor que está cerca. Y aquí Pablo hace algo interesante porque se puede tomar de dos maneras. Una manera es el Señor está cerca, Él vendrá pronto, o el Señor está cerca porque está entre nosotros. Y vamos a ver que aquí Pablo usa esas dos maneras. Dice al final del versículo
que el Señor está cerca. Significa el Señor viene pronto. El Señor está cerca, el Señor viene pronto. Y esto está bien conectado, hermanos, porque la pregunta es, bueno, está diciendo que amemos, luego dice, el Señor está cerca. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? ¿Saben qué? Una motivación para amar tremenda, ¿saben qué es? Saber que el Señor está cerca, que el tiempo de nuestra salvación está cerca. Y Pablo le está diciendo eso, y es algo muy parecido a lo que a lo que les dijo en Romanos capítulo 3, la segunda parte del versículo 9 al 12. Fíjense cómo está conectado en nuestro amor con que el Señor está cerca. Dice Romanos capítulo 13, versículo 9. Voy a leer la segunda parte del 9. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está otra vez el amor. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora fíjense esto. Esto es clave. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Sí lo podemos ver? Y esto tiene que ver mucho con lo que nos traía el pastor Alex la semana pasada. Él nos decía que permanecemos en el gozo del Señor al contemplar, poner nuestra mirada, nuestra confianza en el Cristo que viene, que un día aparecerá, en la revelación de Jesucristo. Y él nos decía en 1 Pedro que nosotros esperamos una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita. Y se fijan cómo terminó el mensaje y nos dijo, tenemos una herencia. Pero al final él nos dijo, Jesús es esa valiosa herencia que nosotros recibiremos. Él es nuestra esperanza viva. Es Jesús, como dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 8, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Aquí en estos pocos versículos, Pablo les está diciendo por qué deben de regocijarse siempre en el Señor. ¿Y cómo? Amando y poniendo la mirada en ese Cristo, en esa herencia. Y así es como nosotros vivimos, hermanos. ¿Qué más puede alimentar nuestro gozo sino saber que un día el Señor regresará? Que Él vendrá por su pueblo, su amada iglesia. Estaremos con Él, Él que es nuestra herencia, nuestra porción. Ahora, ¿qué tan cerca está el Señor? ¿Qué tan cerca? No cercas, me decía cuando no vas a decir cercas. Ya lo dije. Ok, ¿qué tan cerca está el Señor? Pastor Carlos nos decía, está tan cerca como está el aliento de nuestra boca. La verdad es que para algunos de ustedes, hermanos, digo usted, ¿va? Está más cerca que para otros. Cerca. Para algunos de ustedes el día de su salvación está más cerca que cuando creyeron. ¿Eso qué genera en ti? Fuera de generar un sentido de ansiedad o de tristeza, eso debe generar un gozo inexpresable, donde nuestra alma clame, sí, Señor, ven pronto. El llamado a vivir en el gozo del Señor es un llamado a meditar y esperar y poner nuestra visión en el Señor que está cerca. Fíjate esta frase de Jerry Bridges, cómo lo pone de esta manera él. Él dice, las circunstancias de esta vida fluctúan, pero la seguridad de que un día estaremos con Cristo nunca cambia. Es en este hecho que debe estar basado nuestro gozo.
Ahora, Pablo está diciendo, ok, Filipenses, el Señor está cerca. Eso motiva tu amor. Eso alimenta tu gozo. Pero también dice, por lo tanto, no vivas con afán. Y eso es la siguiente parte. Pablo ahora va a hablar de aquello que nos roba o compite por nuestro gozo. El afán, la ansiedad. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 4 al 6. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pablo nos dice, regocíjense en el Señor. Él está cerca, por lo tanto, no se afanen. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el afán? ¿Y por qué Pablo lo menciona aquí? Como les dije, ¿por qué Pablo lo menciona? Porque el afán fácilmente va a competir con el gozo en tu vida. Y es algo que estaba leyendo, que ya es considerado como la cosa más normal del mundo. Inclusive muchas personas dicen que te ven rara si no estás afanado, si no estás ansioso. O sea, algo raro debe estar en tu vida si no estás así. En medio de este mundo lleno de información, donde sabemos todo lo que está pasando, todas las tragedias del mundo, es fácil caer en ansiedad. El afán también se puede traducir, como la NBI dice, como una preocupación prolongada, estar como aprensivo a algo, o como la Biblia en inglés, la ESV, lo traduce, una ansiedad. Así que el afán o ansiedad puede ser definida de esta manera, como preocuparse demasiado por algo que está pasando o puede pasar en el futuro. Preocuparse demasiado por algo que está pasando, quizás presente, o pueda pasar en el futuro. Alguien dijo que es la pérdida de la confianza en Dios debido a sentimientos de inquietud o presentimiento de que algo dañino va a suceder. Me gusta mucho esta definición de John Piper. Él la define de esta manera. La ansiedad o afán tiene su origen en no poder confiar en todo lo que Dios prometió ser para nosotros en Jesús. En Jesús. De hecho, Jesús habló mucho de la ansiedad, del afán. En Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34, Él la menciona 6 veces. Y Él dice, no se deben de afanar. ¿Por qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestirán? Ni por las circunstancias desconocidas que vendrán en el mañana. Hermanos, porque el afán tiene que ver con poner nuestros ojos aquí. Estamos hablando de poner nuestros ojos en Cristo y el afán tiene que ver con poner nuestros ojos aquí, en el ahora, en la circunstancia, con aquello que nos preocupa hoy o que pudiera pasar en el futuro. Por eso, una y otra vez en Mateo 6, Jesús les dice, no se preocupen. No se preocupen, el Señor sabe. Mateo 6, versículo 31 al 34 dice, por tanto, fíjense aquí cómo lo dice, no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Está bien, Jesús. O sea, pero hay necesidades. Luego les dice, miren, no sean como el mundo. Él dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. No sean como el mundo. No sean como aquellos que no conocen a Dios. Pero, y aquí les da la clave, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primeramente su reino, su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
Por tanto, y nuevamente dice, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Hermanos, nosotros no somos como el mundo. Nosotros tenemos un Padre que nos dice, yo sé lo que necesitas. Yo tengo cuidado de ti. Tú no puedes agregar una sola hora a tu vida. Sin embargo, tu aliento está en mis manos. Tu vida está en mis manos. Así que, según este pasaje y según lo que dice Jesús, entonces el afán se podría decir que es totalmente lo opuesto a confiar en Dios. Hermanos, y si es lo opuesto a confiar en Dios, porque en el momento estamos viviendo como aquellos que no tienen a Dios, ¿saben qué? El afán es pecado. Es el pecado porque estamos o viendo las circunstancias o confiando más en nosotros y hemos dejado de ver al Señor. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver esto? Alguien dijo que cuando estamos viviendo en ansiedad o en afán, en esa preocupación prolongada, es como si estuviéramos viviendo como ateos funcionales. ¿Sí? Porque estamos viviendo en ese momento, no estamos diciendo que estamos negando a Jesús o la fe, pero estamos viviendo como si Dios no existiera, como si no tuviera el control, como si en ese momento no tuviera el control, como si las promesas que Él ha dicho de que todas las cosas obrarán para nuestro bien, para formar a Cristo en nosotros, no están. Nos olvidamos de que al final Él dice, todo va a estar bien. Yo estoy contigo. Un teólogo dijo esto, hablando de la ansiedad y todo eso del miedo. Él dijo, la vida del incrédulo está caracterizada por el miedo y la aprensión. Pues para él, el presente es lo único que existe. Y es algo muy incierto es muy incierto que para muchos están llenos de preocupaciones y sufrimiento. ¿Qué está diciendo aquí Gordon Fee? Él está diciendo, el mundo se caracteriza por el miedo, por el afán, porque solamente su esperanza está en esta vida. Es incierto. Y ellos están llenos de preocupaciones y sufrimiento. Eso es lo que los caracteriza. Hermanos, ¿qué nos debe caracterizar? El amor, la confianza. Nosotros no tenemos eso. Tenemos a un Señor. Nuestra confianza está en Él. Yo te quiero preguntar esto. Piensa en aquellas veces, aquellas cosas que te han traído quizás temor. Las cosas que te tienen quizás actualmente preocupado. Aquellas cosas que han estado ahí en tu cabeza. Aquellas cosas que te están controlando, que te están afanando. Ahora, quizás alguna de esas cosas tengan que ver con la economía. Quizás has perdido un trabajo y piensas, ¿cómo voy a proveer a mi familia? ¿Cómo voy a pagar estas cosas? ¿Qué voy a hacer? Y aunque son cosas válidas y son cosas necesarias, estamos pensando en ese momento, el Señor no tiene control de esto y el Señor no va a suplir de estas cosas. Entonces vivimos como ateos funcionales. ¿Qué voy a hacer? Quizás no es la economía, ¿verdad? Quizás te afanas por expectativas de vida. Quizás viene una enfermedad inesperada, un cáncer, no sabías. ¿Sabes que va a estar ahí? Quizás uno de tus hijos está enfermo, va a tener que vivir de cierta manera. O se enferma y se recupera pronto, pero de todos modos, por momentos pasa. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? O sea,
Quizás, ¿qué es lo que nos controla en este momento? ¿Qué es lo que nos controla? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le haremos? Tenemos que buscar esto, el mejor doctor. Que no estoy diciendo que no hagamos eso, ¿verdad? Pero eso es lo que controla. Lo primero que viene a nuestra mente es, pero yo tengo un padre que sabe lo que necesito. No me afano. Quizás no es la economía y no son las expectativas de vida. Quizás tu afán viene por el lado de las relaciones sociales. Quizás dices, ¿me llegaré a casar? O quizás hay un hijo y dices, ¿conocerá al Señor algún día? Quizás has vivido algún divorcio y dices, ¿cómo voy a poder pasar esto? ¿Qué es lo que gobierna ahí? ¿Qué es lo que nos está controlando? ¿Qué es lo que está ahí funcionando, hermanos? ¿Qué estamos creyendo? Y el Señor nos dice, yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo que tú necesitas. Veme a mí. Veme a mí. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Ahora, hermanos, no sé si se fijaron que dije las categorías de lo que dijo esta página de internet, que son las cosas que hacen que el mundo sean felices. Que son las tres cosas que dicen: la economía, la expectativa de vida, las relaciones sociales. Y nosotros somos prontos para decir, nosotros no somos así, ¿verdad? Pero viene entonces esas cosas en nuestra vida y nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Y vivimos igual, hermanos. Pero tenemos a Cristo, tenemos al Señor, tenemos una esperanza viva. Y no solamente eso, sino que si tenemos a Cristo, tenemos acceso al Padre Celestial, que nos conoce y se preocupa por nosotros. Pedro no lo busquen, él dice, echando sus ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 1:7. Y esta es la razón, hermanos, por la cual él dice, por nada estén afanosos. Y ahora va a una contraparte. Si este es un lado en el cual dice, no estén ahí, él entonces viene y nos da el otro lado que sí debemos de estar. Y él va a empezar a hablar, ok, si esto roba, ¿qué es lo que entonces alimenta nuestro gozo? ¿Sí? Y eso tiene que ver con nuestra comunión con el Señor. Vamos a leer nuevamente el pasaje. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Y aquí viene la contraparte. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y este es un claro contraste. Por nada versus antes bien en todo. Por nada estén afanosos, antes bien en todo. En todo mediante oración y súplica con acción de gracias. Dice, sean conocidas, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pablo nos dice, miren, antes de ir a resolver sus problemas o de buscar consejería o de tratar de ver cómo le van a hacer, antes de cualquier cosa, dice, acércate a tu Dios. En todo, hermanos, significa en toda circunstancia. Nada está fuera de las manos de nuestro Dios. ¿Sí? Si la ansiedad nos roba nuestro gozo, la oración la alimenta nuestro gozo, esta vida en comunión con el Señor. Y es lo que les decía al principio. El Señor está cerca, volverá, pero también, hermanos, el Señor está cerca, está aquí con nosotros. Está
presente con nosotros. Mira cómo lo dice el Salmo 145, 18. Dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Y dice Deuteronomio 4:7, fíjense esto hermoso, que dice la palabra, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ellos como está el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Hermanos, podemos invocar al Señor, podemos venir ante Él. El Señor está cerca. Podemos traer nuestras peticiones delante de Él. El gozo del Señor, hermanos, está fundamentado en una relación real con un Cristo real. Así como Jesús sabía que Él era escuchado por su Padre, nosotros, por la obra de Cristo, tenemos la seguridad de que Él, el Padre, nos escucha también. El gozo es esa seguridad, hermanos, que tenemos a Él. Me gustaría que pusieran la definición que se dio de gozo de Rick Warren para que vean cómo se conecta con todo esto que estamos viendo. Él dice, el gozo es la seguridad establecida de que Dios está en control de todos los detalles de mi vida, la confianza serena de que al final de cuentas todo va a estar bien y la decisión determinante de alabar a nuestro Dios en cada situación. Podemos acercarnos, venir en oración. Ahora, fíjense, no perdamos de vista que dice, bueno, ven en oración, puedes hablar a Dios, puedes acercarte a Él, puedes traer tus peticiones delante de Él. Pero dice, ¿cómo? ¿Cuál es la manera que dice cómo se hacen estas peticiones? ¿Qué dice el texto? Con acción de gracias. Y esto es muy importante porque como dijo el pastor Carlos la semana pasada y Alex lo reforzó, el gozo está intrínsecamente ligado a la gratitud. La gratitud más bien está intrínsecamente ligada al gozo. El cultivar una vida de gratitud por las continuas bondades y misericordias del Señor, eso alimenta nuestro gozo. Hermanos, muchas veces podemos estar pidiéndole al Señor con peticiones y olvidarnos, ¿verdad?, de todo lo bueno que Él ha hecho. Y Él dice, sí, trae esto, pero con acciones de gracias. Porque las acciones de gracia nos ayudan a poner otra vez la mirada en Él, en lo que Él es, en las bendiciones que tenemos en Él. Todas esas veces que nos ha mostrado su amor, su paciencia. Gracias, Señor. Yo te tengo. Y esto yo lo viví muy de cerca. Y cuando estaba estudiando el mensaje, dije, gloria a Dios, esto, Señor es fiel. Por ejemplo, yo me casé en el 2019, ¿verdad? No, 18. No, es que era diciembre. No, era octubre. Estaba muy cerca. Estaba más cerca del 19. Ya estoy ansioso. ¿Qué va a pasar? El 6 de octubre. Ok. Entonces, pues, Abby pues me decía, compra una casa, ¿verdad? Y bueno, pues a ver cómo andan las finanzas. Bueno, tenemos el dinero para el anticipo. Ok. Y bueno, ¿cómo vamos a pagar la casa? Bueno, no importa, tengo 2 negocios, los 2 le van bien, está bien. El uno ya bajó, pero ahí vamos. Ya, llega el 2019, un año de casado, todo va muy bien. Y ahí andábamos, ¿verdad? Pues, batallando, pero ahí vamos. Llega el 2020 y me acuerdo que íbamos con un cliente, ya en la noche, pagaba en la noche, así como que iba con Abby, vamos. Y Abby iba conmigo. Vamos, me dan mi cheque y me dicen, ¿sabes qué?
ya ningún trabajador venga a hacer servicio, ya no podemos recibirte porque pues ya cerramos las tiendas. ¿A partir de cuándo ya no pueden venir? A partir de hoy en la noche que estaba programado un servicio. Cerraron todas las tiendas, cerraron otras escuelas y maquilas y todo lo que eran mis fuentes de ingreso, los dos negocios. Entonces voy en el carro, voy manejando y viene esa ansiedad. ¿Qué va a pasar? Y estaba ahí, ¿verdad? Y le digo, no sé cómo va a pagar este mes la casa. Dije, perdóname, no puedo suplir. Toda otra revolución, ¿verdad? De cosas, en mi mente. Y en ese momento, ¿dónde estaba Dios en mi mente? No existía, ¿verdad? Estaba viviendo como un ateo funcional. ¿Dónde estaba el gozo? Pero por la gracia del Señor, íbamos a ir manejando en el auto. El Señor nos puso en nuestro corazón, detente y ora. Entonces, lo que hicimos fue tenernos y orar. Y esa oración se volvió en súplica. Y esa súplica fue acompañada con acción de gracias. Y entonces, hermanos, de una manera gloriosa, extraordinaria, estábamos dándole gracias a Dios por sus bondades. Gracias a Dios porque el Cristo que nos salvó y el Cristo que dio su vida no nos ha abandonado. Y exaltamos a Dios y el gozo y la paz vino en ese momento. Y si eso lo hubiera dejado ahí el Señor, hubiera dicho, gloria a Dios, pero nunca faltó pan en mi mesa. Nunca faltó un día que pudiéramos pagar. Inclusive nos fuimos al colegio de pastores ese año, en la pandemia, y la casa se pudo pagar y todo. Y proveyó el colegio por medio de la fidelidad de ustedes. El Señor los usó. Entonces, el Señor dice, el Señor da una promesa a continuación. Él dice, ok, traigan sus peticiones, vengan con oración y súplica con acción de gracias, ¿verdad? Sean dadas a conocer delante de Dios. Désela a conocer al Señor. Traigan sus peticiones, traigan sus angustias delante de Él, echen como dice Pedro, sus ansiedades sobre Él, ¿verdad? Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces da una promesa, una gloriosa promesa que podemos experimentar ya. Y Él dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. La paz de Dios, ese estado del Señor de saber que las cosas van a estar bien, esa paz que viene acompañada con el gozo, esa paz, dice, que viene del Dios de paz, como dice más adelante en el versículo 9, va a estar con nosotros. Y en esa paz, hermanos, hay gozo. No podemos tener, no podemos tener gozo sin tener paz, y no podemos tener paz sin tener gozo. Y es algo que quizás no se puede fácilmente explicar. No se puede muchas veces como analizar de una manera como académica. Y creo que muchas cosas no se pueden explicar académicamente, pero muchas cosas en la Biblia se tienen que experimentar. Y esta es una de ellas. El gozo es una de ellas. Porque es un gozo, hermanos, que dice que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes estar como estaban los filipenses en persecución, ¿verdad? En pobreza, ¿verdad? Y decir, nos gozamos. Puedes estar como Pablo en la cárcel, en escasez, y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice más adelante.
Tú puedes estar, hermano y hermana, en una situación bien difícil y no estamos minimizando ninguna situación, pero puedes tener esa paz. Tú puedes estar en tu cama al borde de la muerte y estar con una sonrisa diciendo: ya voy a ver al Señor. Cualquier circunstancia, cualquier cosa que nuestro corazón o nuestra mente esté ahí batallando, Él dice, Él lo va a guardar. Va a guardar nuestra mente, va a guardar nuestros corazones del desaliento, de la preocupación, de la tristeza, del afán, de la desesperanza. La paz de Dios, dice, que viene acompañada de ese gozo, guardará. Y me encanta esa palabra, guardará, porque ¿saben qué es esa palabra? Esa palabra es la palabra de un guardia, ¿sí? De un soldado que está en un lugar y está parado y está protegiendo algo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará sus mentes y sus corazones. ¿Qué nos está preocupando el día de hoy, hermanos? Vengamos a la única fuente que tenemos, a la única esperanza que tenemos. Estás llorando, estás en dificultad, ven a Él. El Señor está cerca. ¿Qué estás esperando? El Señor está con nosotros, hermanos. Me gusta mucho lo que dice el Salmo 34:8, porque es exactamente lo que el Señor, lo que Pablo nos está diciendo aquí. Fíjense lo que dice el Salmo 34:8, perdón. Dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Ven y prueba. Cuán bienaventurado, y esa palabra cuán bienaventurado es cuán inmensamente feliz, cuán inmensamente gozo es el hombre que en Él se refugia. Ahora, hermanos, no pasemos por alto esto, porque con esto voy a terminar. Él dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes. Pero ¿qué dice después de eso? ¿En qué? En Cristo. Él lo guarda en Cristo. En Cristo. Hermanos, hermanas, nosotros estamos en Cristo. Nuestro gozo es en Cristo. Nuestra esperanza de gloria es en Cristo. Nosotros amamos en Cristo. En Cristo, hermanos, tenemos todo. En Cristo es suficiente. En Cristo, hermanos. Yo quiero hablarte aquí a las personas que a lo mejor no están en Cristo. Y quizás tú dices: sí, yo conozco al Señor, pero no estás en Cristo. No lo conoces y tu vida es caracterizada porque no vives en fe, no vives en amor. Yo te quiero animar: si tú no conoces a este Cristo, el llamado para ti también es: ven, acércate, conócelo. El Señor está cerca. Y para todos nosotros, hermanos, Cristo es nuestra esperanza. Y es por eso que Pablo empezó diciendo: regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Podemos gozarnos en el Señor porque tenemos a Cristo. Esa es nuestra única esperanza aquí en la vida y por toda la eternidad. Voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a tener la cena del Señor. Y el pastor Carlos nos va a guiar durante la cena del Señor. Pero antes de eso, hermanos, me gustaría que aplicáramos esto. Que no nos fuéramos de aquí sin tener la oportunidad de poder llevarnos esto a nuestra vida. Así que si hay algo en tu vida que quizás ha estado preocupándote, ha estado robándote del gozo,
Quizás has estado escuchando estas cosas y dices, pero el gozo no estaba. Entonces, quizás primeramente tenemos que venir delante de Él, ¿verdad? Y confesarle eso como pecado. Pero también, hermanos, vamos a venir y vamos a acercarnos a este Dios juntos. Amén. Vamos a orar. Señor, primeramente venimos delante de ti dándote gracias. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Señor, te damos gracias porque tú no nos has abandonado. Te damos gracias porque tú nos diste a Cristo, nuestra esperanza viva. Y ahora tenemos un futuro. El futuro es cierto, es seguro, es eterno. Te damos gracias porque, Señor, porque a diferencia del mundo, de la felicidad del mundo que es pasajera, nosotros tenemos el gozo de Cristo y podemos vivir en ese gozo. Señor, gracias que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Señor, pero también el día de hoy queremos confesarte que somos muy prontos a caer en afán. Señor, perdónanos porque somos prontos para responder en temor, en ansiedad, nerviosismo, frustración. Somos muy prontos a ver las cosas de aquí, las cosas que nos faltan o las cosas como deberían de ser. Y perdemos de vista que tenemos un Dios que está con nosotros, un Dios que no nos ha dejado. Así que, Padre, confesamos eso como pecado. Ponemos nuestros hijos, ponemos nuestros matrimonios, ponemos la economía, ponemos, Señor, todo nuestra vida en tus manos. Gracias, Señor. Señor, y gracias porque tú has prometido que tu paz, tu gozo estará con nosotros y guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo. Señor, creemos esta promesa y queremos ser un pueblo que vive en comunión contigo, que vive creyéndote, que vive amándote, que vive amando a su prójimo y que vive con su mirada puesta en el día que tú volverás por tu pueblo para vivir por toda la eternidad con gozo, con alegría, con el gozo de Cristo Jesús. Ponemos todas estas cosas y oramos en el nombre de Jesús. Amén.